¿Existe el llamado gay for pay de verdad? ¿O es solo una etiqueta que Internet exageró hasta convertirla en meme global? Antes de arrancar, y por qué voy a contarte cosas que rara vez se explican con claridad, te pido un gesto que ayuda mucho a que este tipo de contenido siga existiendo. Da like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video. Lo digo de corazón porque este no es un tema que se pueda tratar con un guión genérico o repetido. Aquí vas a escuchar análisis, comparaciones y reflexiones que aportan valor real. Este término suena picante, polémico y hasta gracioso para algunos, pero detrás hay historia, marketing, mitos, hipocresías sociales y un cambio cultural muy interesante. La expresión se ha usado para señalar, para bromear y para generar morbo. Sin embargo, casi nadie se pregunta de dónde salió, por qué se popularizó y qué representa en realidad sobre cómo entendemos la identidad, el dinero y la imagen pública. Para mí la parte más curiosa es que este fenómeno dice más de la audiencia que de las personas etiquetadas así. Vamos a ir por partes. En esta primera mitad del guión hablaremos del origen, del por qué el concepto llamó tanto la atención y de cómo evolucionó gracias a Internet. Y aviso desde ya que no voy a entrar en detalles explícitos. El origen del término se remonta a la época en la que la industria del entretenimiento para adultos estaba controlada por unas pocas productoras que marcaban tendencia y estilo. No existían redes sociales, no había plataformas donde cada creador manejara su imagen, sin intermediarios. Si alguien quería entrar en ese mundo, la puerta era casi siempre a través de una agencia o de una productora con repertorio establecido. Y aquí aparece la primera capa interesante. Las productoras descubrieron que había un nicho que funcionaba muy bien a nivel de marketing. El público buscaba cierto tipo de perfil masculino con estética y actitud consideradas hetero tradicional. Y las productoras explotaron eso como si fuese una marca registrada. La idea del chico supuestamente hetero que participaba en contenido dirigido a público masculino generaba curiosidad, misterio y morbo social. Era como vender una historia prohibida o inesperada. Si lo analizamos con lupa, podemos ver que no se trataba solo de apariencia. Había una narrativa detrás. Se construían personajes, biografías ficticias, entrevistas o escenas que alimentaban la idea de que ese chico no pertenecía a ese entorno, y lo hacía solo por necesidad o curiosidad, aunque muchas veces esto era más guión publicitario que realidad. La audiencia no solo consumía contenido, consumía el relato. El mito del hetero, en una situación considerada tabú, se convirtió en producto. En cierto modo era como ver a alguien romper las reglas sin romperlas del todo, una fantasía culturalmente condicionada. Lo más llamativo es que esa narrativa funcionó como un espejo de la sociedad de esa época. Las masculinidades eran rígidas, encorsetadas en expectativas muy concretas. La curiosidad, la fluidez o cualquier desviación del modelo viril tradicional se ocultaba. Por eso ver a alguien encajar en ese perfil y aún así participar en ese tipo de contenido generaba impacto. Era una contradicción muy jugosa para explotar comercialmente. En lugar de normalizar la diversidad, se vendía como algo excepcional. Y sí, era efectivo, pero también reforzaba estereotipos. Con el tiempo, el término empezó a alejarse de su origen industrial para convertirse en una expresión de uso cotidiano en Internet. Dejó de referirse únicamente a actores del sector para convertirse en un chiste recurrente, una etiqueta rápida para señalar a cualquiera que hiciera algo que se percibía fuera de su orientación a cambio de dinero. Desde tweets hasta memes y discusiones en foros, Gay for Pay se transformó en un concepto muy flexible que cada persona interpretaba a su manera. Aquí es donde nace la confusión actual, porque la expresión se usa a la ligera sin entender que detrás hay historias y matices reales. Lo interesante es que esta evolución revela mucho sobre cómo cambió nuestra relación con la identidad y la orientación. Durante años, la sociedad intentó meter a las personas en cajas cerradas. ¿Eres esto o eres lo otro? Blanco o negro en sin matices. Pero la realidad humana es un gran espectro. Hay personas que experimentan, que descubren cosas de sí mismas con el tiempo, que sienten atracción de forma no lineal o que no necesitan definirse con una etiqueta concreta. El fenómeno Gay for Pay simplificó toda esa complejidad en una frase fácil de usar, pero esa facilidad tuvo un coste. Redujo a personas reales a un rol y convirtió su vida en un eslogan. Tenemos que sumar otro factor que la mayoría de análisis ignora: la presión económica. Muchos chicos jóvenes con poca estabilidad o sin oportunidades laborales vieron en ese sector una forma de obtener ingresos rápidos. Esto abre preguntas éticas que merecen reflexión. ¿Hasta qué punto una decisión tomada por necesidad debería definir la identidad de una persona
ante los ojos del público. ¿Y por qué la audiencia siente que tiene derecho a juzgar y etiquetar solo por haber visto a alguien en una pantalla? Aquí es donde se nota la doble moral social. Algunas personas critican duramente ese trabajo y al mismo tiempo consumen el contenido que critican. Es la típica hipocresía de señalar con una mano mientras se da clic con la otra. La llegada de Internet y de las plataformas de contenido cambió por completo el panorama. Pasamos de un modelo en el que las productoras controlaban el relato a un escenario en el que los creadores pueden hablar directamente con su audiencia, contar su versión y construir su propia imagen pública. Muchos que en los años 90 o 2000 habrían sido presentados con esa narrativa del hetero que lo hace por dinero, hoy tienen herramientas para explicar la realidad con su voz. Algunos han contado que lo hicieron como trabajo temporal sin sentir que eso definiera su identidad. Otros reconocen que la experiencia les hizo plantearse preguntas personales. Y también hay quienes dicen que simplemente fue una fase que no influye en quiénes son ahora. Es decir, historias humanas, diversas y nada uniformes. Esto rompe el mito simplista y demuestra que la etiqueta solo sirve cuando quieres evitar pensar en matices. Si lo miramos desde el ángulo del marketing, el concepto Gay4Pie fue una jugada brillante, no porque representara una realidad masiva, sino porque explotaba un deseo social reprimido. La curiosidad por lo prohibido siempre vende. Es el mismo mecanismo que usan algunas campañas publicitarias cuando juegan con tabúes para atraer atención. Cuando algo es polémico, inesperado o desafía normas sociales rígidas, genera interés inmediato. Y en marketing, el interés es oro. En este punto quiero aprovechar para recordarte que si te está aportando información que no suele contarse en los videos típicos sobre este tema, demuestra tu apoyo. Da like, suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video. Así ayudas a que este contenido con análisis, contexto y opinión personal se siga produciendo y no tengas solo videos reciclados en tu feed. Otra consecuencia curiosa de esta etiqueta es el impacto que puede tener en la vida de quienes la han llevado a sus espaldas en Internet. No olvida, hay personas que han intentado dejar atrás esa etapa para dedicarse a otra profesión y se encuentran con comentarios constantes recordándole su pasado. Esa reducción de la identidad a un solo capítulo de la vida es injusta. Todos evolucionamos, cambiamos de empleo, de estilo, de ideas, pero cuando tu pasado está grabado en Internet, hay quien cree que tiene derecho a atarte para siempre a esa versión tuya. Esto puede afectar la salud mental, la autoestima y la forma en la que esa persona se relaciona con sus nuevas oportunidades. El concepto empezó a filtrarse poco a poco en la cultura pop, no solo en memes o comentarios irónicos, sino también en series, podcasts, reality shows y debates públicos. Hubo programas donde se comentaba el tema como si fuera un secreto a voces dentro del mundo del espectáculo. Aparecieron influencers que jugaban con esa imagen a propósito para generar interacción. Algunos decían cosas del estilo de que todo el mundo tiene un precio, usando el término como provocación. Era un gancho para crear polémica fácil, y sabemos que en redes la polémica genera clics, y los clics generan dinero. Otra vez aparece el componente comercial. Esta vez, no desde productoras tradicionales, sino desde creadores que entendieron el poder viral del término. Lo interesante es cómo la conversación fue cambiando con el tiempo. Durante bastante tiempo se usaba el término con cierto tono acusatorio, casi como para atrapar a alguien en una contradicción. Pero a medida que la sociedad empezó a hablar más sobre diversidad, orientación, espectro y libertad de expresión, el término perdió parte de esa carga de señalamiento. Empezó a verse como anticuado, como algo que ya no encaja con la forma en la que entendemos la identidad. Muchas personas empezaron a responder con firmeza cuando alguien usaba la etiqueta de forma despectiva. Decían cosas como que nadie tiene por qué dar explicaciones de su vida privada, mucho menos si fue un trabajo o una etapa pasada. Aquí entra un punto clave que puede dar mucho juego en el video. La teoría de la doble tensión. Por un lado, la sociedad pide autenticidad, pide que la gente sea fiel a sí misma y comparta su verdad. Pero por otro lado, esa misma sociedad juzga cuando la verdad no coincide con el molde esperado. Si alguien hetero experimenta con algo que no encaja en su identidad pública, se le critica. Si alguien del colectivo cambia de opinión con los años, también se le critica. Entonces, ¿qué quiere realmente la audiencia? ¿Quiere autenticidad o quiere personajes perfectamente definidos que pueda encasillar? La contradicción es evidente. Internet, además, abrió un nuevo capítulo, la economía de los creadores y las plataformas donde cada persona puede vender contenido propio cambiaron las reglas de juego. Ya no hay un intermediario que construye la imagen del supuesto hetero
que lo hace solo por dinero. Ahora hay creadores que juegan a propósito con la ambigüedad, porque saben que eso genera misterio. Y el misterio genera seguidores. Hay quienes usan esa imagen como estrategia de marketing personal, sin necesidad de participar en contenido explícito. Basta con sugerir, insinuar, dejar preguntas al aire. Es el equivalente moderno a la narrativa antigua, pero con control total de la propia imagen. Otra cosa que vale la pena mencionar es la comparación con otros fenómenos similares, por ejemplo, el sugar dating, y como la gente tiende a juzgar las motivaciones de quienes están en relaciones con diferencia de edad o poder económico, o el fenómeno de influencers que participan en realities y luego son encasillados para siempre como el personaje que representaron en televisión. En todos estos casos hay un patrón común. La audiencia cree que tiene la verdad sobre la vida ajena, solo por haber visto un fragmento, y olvida que las personas pueden evolucionar, cambiar, experimentar, equivocarse o simplemente probar cosas para sobrevivir económicamente. Desde el punto de vista psicológico, el término gay for pay también refleja la necesidad colectiva de poner etiquetas para sentir control. A la gente le incomoda la ambigüedad. Cuando alguien no encaja en las categorías que conocemos, preferimos simplificar. Si una actitud no encaja con la orientación que asumimos, buscamos explicaciones rápidas. La frase gay for pay se convierte entonces en una forma de tranquilizar la mente, como si así todo tuviera sentido. Pero la realidad humana nunca es tan simple. La atracción, la autoimagen, la exploración y la identidad son temas complejos que merecen más que un meme. Aún así, el término no ha desaparecido. Sigue presente en comentarios, en bromas y en ese tipo de vídeos polémicos en TikTok que buscan viralizarse preguntando a desconocidos si harían algo por dinero. Es un concepto que se resiste a morir porque toca tres fibras que siempre venden: dinero, identidad y morbo. La combinación perfecta para el algoritmo. Cuanto más polémico y ambiguo, más probable es que la gente deje su opinión, discuta, comparta y mantenga el debate vivo. Es casi como un experimento sociológico permanente. Aquí te dejo una reflexión personal. Creo que el problema nunca fue el término en sí, sino cómo lo usamos. Si se usa como etiqueta ligera para hacer humor, sin atacar a nadie, puede verse como parte de la cultura pop, pero cuando se usa para reducir la identidad de una persona a un momento concreto de su vida, se vuelve dañino, sobre todo cuando se hace con desprecio o como arma para avergonzar. Eso dice mucho más del que etiqueta que del etiquetado. Y es curioso porque vivimos en una época en la que hablamos constantemente de salud mental, respeto y libertad, pero seguimos juzgando a desconocidos con una facilidad que asusta. El impacto cultural también se nota en que hay personas que se sienten obligadas a justificar su orientación solo para que no les pongan esa etiqueta, como si la identidad de alguien tuviera que ser validada por la audiencia. Este es uno de los efectos secundarios más tóxicos del fenómeno. Nadie debería tener que demostrar si es de una forma u otra para evitar que lo llamen gay for pay. El simple hecho de tener que aclararlo ya demuestra el peso social de la etiqueta. Y es aquí donde entran las redes sociales como arma de doble filo. Por un lado, permiten que mucha gente comparta su experiencia real, sincera y humana, rompiendo mitos y explicando su versión. Por otro lado, el público se cree con derecho a cuestionarlo todo, a veces desde la ignorancia, a veces desde el morbo y a veces desde el prejuicio. El anonimato da alas a la falta de empatía, y la viralidad convierte cualquier frase en tendencia, aunque no tenga contexto. Para cerrar esta parte, quiero dejarte con una conclusión que sirve para reflexionar después del video. El término gay for pay revela más sobre la sociedad que lo creó que sobre las personas a las que se refiere. Nos enseña que la identidad sigue siendo un campo lleno de prejuicios, que el dinero puede nublar el juicio público y que la ambigüedad sigue siendo un terreno incómodo para muchos. Pero también demuestra que poco a poco estamos avanzando hacia una visión más libre y menos rígida de la orientación y la expresión personal. Si este guión te ha hecho pensar, si te ha dado perspectiva o te ha mostrado el tema desde un ángulo que no se suele ver, entonces hemos cumplido el objetivo. Contenido con valor, con análisis y con un toque personal. Un video informativo que no sustituye el material oficial, pero sí te da herramientas para entender el concepto más allá del meme.